Se cuenta de un pueblo en Argentina donde los parroquianos, con mucho trabajo, gran sacrificio, habían logrado construir un hermosísimo templo, una iglesia, pero hasta ahora no lo hayan podido inaugurar. ¿La razón? Pues habían invertido tanta inversión, habían gastado tanto dinero, hipotecas, haciendo la construcción, quedó dinero para amoblar el nuevo santuario con santos. Bueno, por lo menos ese pueblo en Argentina se ha escapado hasta el momento. En lo que sucedió el pasado domingo en la ciudad de Los Caros, cuando surgió tremenda gresca entre los vendedores de imágenes, reliquias, la riña callejera en el santuario de la patrona de los Ocañeros, entre las familias Barbosa, Ballesteros, Robles y Sánchez. Los comerciantes de veladoras, estampitas y escapularios terminó con gas, pimienta y varias lesiones personales. Una vendedora agarra del cabello a su competencia. Un joven, al ver lo que sucedía con su tía, que estaba agredida, reaccionó y golpeó a la contrincante con una patada. A pocas cuadras de esa imponente construcción en Argentina hay un sencillo salón donde Dios está creando santos. Sí, santos no de madera ni de yeso, sino a través del poder regenerador de la sangre de Jesucristo. La palabra de Dios es muy clara desde los días del Antiguo Testamento en cuanto a la veneración, imágenes, otros objetos. En contraste, encontramos en ambos testamentos centenares de símbolos ilustrando grandes verdades, conceptos, valores espirituales, ideas importantes, basándose en la comprensión cultural o contextual de cada pueblo para transmitir importantes lecciones. Por ejemplo, la serpiente de bronce que levantó Moisés en el desierto, el arco iris que presenció Noé y su familia, la varón de Aarón y la piedra en el desierto del que brotó agua. Son apenas unos pocos de los demás de 800 símbolos que algún desocupado sacó todo el tiempo para catalogar solo en el Antiguo Testamento. En la sociedad occidental contemporánea, la cruz ha experimentado una transformación radical de ser símbolo, sí, de sufrimiento, redención. Se ha convertido en una pieza de joyería, un adorno de moda, inclusive un accesorio cargado de superficialidad. La falta de conciencia en cuanto al verdadero significado histórico, teológico de la cruz ha vaciado de contenido un símbolo que en su origen representaba el sufrimiento más extremo y la humillación pública que una persona pudiera sufrir. La cruz, en el contexto romano del siglo I, era un instrumento de tortura brutal, reservado para los más despreciables criminales. Su uso nunca dejaba de provocar terror. Por ejemplo, Cicerón la describió como el castigo más cruel y repugnante. Y muchos escritores romanos evitaban mencionar la cruz debido a su carácter tan despiadado, tan vergonzoso. Sin embargo,
Este símbolo para el apóstol Pablo, símbolo de muerte, de vergüenza, se transforma en el centro del Evangelio, en el lugar donde Dios, a través de la muerte de su Hijo Jesucristo, vence al mal y otorga la salvación. Uno de nuestros himnos que nos recuerda algo de esta verdad es la tercera estrofa del himno 20, el himno número 20. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo vino a reino y por nuestra culpa el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad, adoradle su Rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por digno. Amén. También nuestro himno número 42. El himno 42, vamos a cantar las dos últimas estrofas, estrofas 2 y 3. Atractivo eres cuando en la cruz murió, fue afligido, mas su boca no abrió. Redención, el poder y gloria real, resucitó. Jesús, hoy a la diestra de su Padre está. Gloria a Dios. Vive hoy, reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios. En ese sentido, la cruz no solo evocaba la agonía física, esa maldición religiosa, tal como lo expresa Deuteronomio 21. Maldito todo el que es colgado en un madero. Esta maldición no solo afectaba al individuo, se extendía esa sombra sobre su familia, su vecindario, toda su comunidad. La crucifixión era un acto de deshumanización total, reservado solo para los peores criminales, los enemigos del Estado. La figura de un Mesías crucificado era una contradicción radical, tanto para los judíos como para los gentiles. Para los judíos, el Mesías debía ser un rey triunfante, un libertador que expulsara a los opresores y restauraría al reino de Israel.
La idea de un Mesías que moría de forma tan humillante chocaba con todas las expectativas mesiánicas. Y por otro lado, para los griegos, los gentiles, la figura de un Dios sufriente era inconcebible. Sí, sus deidades representaban poder, belleza y hermosura y, claro, perfección. Pero nunca podían representar debilidad ni dolor. Es en ese contexto que Pablo resume el escándalo que representa la cruz para los oyentes de su tiempo. Como escribe en 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 23, capítulo que se ha estado estudiando mucho en estas últimas semanas. Predicamos a Cristo crucificado, tropezadero para los judíos y locura para los gentiles. La cruz no es un detalle menor en el Evangelio, es el núcleo mismo del mensaje cristiano. La muerte de Jesús, lejos de ser un acto de derrota, es la culminación de un plan divino que trasciende las expectativas humanas, redefine el concepto de victoria. Y para el apóstol Pablo, la cruz no es un acto de derrota, sino es el lugar donde Dios vence a los poderes del mal. De ser símbolo de debilidad, la cruz para el apóstol se convierte en la manifestación más grande del poder divino. Colosenses capítulo 2:15. Pablo escribe, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y de este modo, la cruz pasa de ser un instrumento de opresión romana a un emblema de liberación cósmica. Como bien lo expresa nuestro himno 204. Himno 204 es el madero, símbolo de paz, de amor, de fe, justicia y libertad. Cantemos el himno 204.
por Jesucristo, con fervor luchar y en la victoria os serán hasta la cruz, y lograr su nombre. Recuperar el significado original de la cruz no es un ejercicio de nostalgia, es un acto de resistencia espiritual en un mundo que necesita desesperadamente ser confrontado por el mensaje de la redención a través del sacrificio, como nos recuerda Pablo en Gálatas 6:14. Lejos esté de mí gloriarme, sino solo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Si la iglesia desea recobrar el poder transformador del Evangelio, debe recordar que la cruz no es un amuleto, no es un objeto de veneración ni decorativo, sino es un llamado radical, vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios, desafiando nuestras nociones de poder, éxito, gloria. La cruz nos invita a seguir el ejemplo de humildad, como nos enseña Filipenses 2, sacrificio, el Evangelio de Marcos, y de liberación que Jesucristo nos ofrece. En un mundo que busca evadir el sufrimiento, glorifica el poder, el Evangelio de la cruz sigue siendo escandaloso, sin embargo, profundamente esperanzador. Como afirmó Dietrich Bonhoeffer desde su prisión en el régimen nazi, solo un Dios que sufre puede ayudar. Lejos de ser una reliquia inofensiva, la cruz sigue siendo el lugar donde el amor divino, la justicia cósmica se encuentran. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado, Él es mi justicia, y un día Él viene, pues lo prometió. Cantemos las primeras dos estrofas de nuestro libro 208, himno 208. Que el cielo sus glorias cantaba, un día que el mar imperaba más cruel, Jesús descendió y a la Virgen. Vivo me amaba, muerto salvó. En el sepulcro mi mal enterró, resucitado, Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Día llevaronle al monte Calvario, un día sobre una cruz, sufriendo dolores y pena de muerte, expiando el pecado, salvóme Jesús. Vivo me amaba, muerto salvóme, en el sepulcro mi mal enterró. Él es mi justicia, un día Él viene,
los símbolos tradicionales, uno de los que más objeciones reciben es el símbolo de la cruz. De pronto no por todos, por cierto. Un símbolo es una representación que evoca un significado más profundo. La vara de Aarón, esa piedra que brotaba agua, una realidad espiritual o un concepto abstracto. Los símbolos nos ayudan a comprender verdades espirituales que son difíciles de expresar con palabras. ¿Qué representan realmente? Símbolos que vemos cada Semana Santa. La cruz, el cordero, el pan sin levadura o la palma tienen un significado profundo en la Biblia. Cada símbolo, a la luz de las enseñanzas de Jesucristo, nos ayuda a descubrir su valor profético, su valor redentor. Como símbolo, además de recordarnos el tanto amor del Padre hacia nosotros, sí, el amor de Cristo, quien dio su vida por sus amigos, es medio de sanación, recuperación de la salud espiritual y mental, también salud emocional, reconciliación con Dios, con nosotros mismos y con otras personas. Ejemplo, es lo que sucedió el 6 de julio de 1882, hace 143 años. Al haber oficiado aquel ciego pastor, Jorge Matheson, la boda de su hermana, había despedido a los asistentes para festejar el casamiento. El ciego pastor Jorge prefirió quedarse en la casa pastoral. No tenía ánimos de participar en ningún jolgorio. No encendió ninguna lámpara, era ciego. Esa luz no cambiaría la acostumbrada oscuridad física en que él vivía. No, él necesitaba una luz interna ante la soledad, el dolor emocional que le oprimían hacia un abismo negro de depresión. Su corazón clamaba por consuelo a Jesús. Más tarde, él recordó: la crisis de aquella noche me afectó con gran fuerza, que solo yo conocía. Fue algo que me causó el desaliento más severo. Sin embargo, un nuevo himno brotó de su corazón en ese momento. Estoy seguro que ni las 4 estrofas, que nunca cambié, ni hice ninguna enmienda, ningún retoque o corrección. Todos nacieron en 5 minutos. Yo tenía el alma llena de amargura y sentía mi corazón apretado. El testimonio del pastor. Mientras tristemente Jorge gemía, las santas escrituras consolaron su espíritu. Y de repente, otras palabras brotaron de su corazón. Sí, era un mensaje de consuelo, de aliento. Y más tarde recordé, tuve la sensación de que alguna voz que no fuese la mía me las hubiera dictado. Así que busqué papel y escribí. Es significativo que el único acto frecuente, instituido y ordenado por Jesús, exponga supremamente su muerte. Es su muerte, sí, en una cruz. Su cuerpo entregado, su sangre derramada, lo que el pan y la copa estaban destinados a significar. Es decir, haced esto en memoria de mí. Él pretendía que su muerte expiatoria se mantuviera ante cada generación. De hecho, exhibida ante sus propios ojos. Esto, según Pablo, es la función de la predicación, también una de las funciones de la comunión. El ministerio de la palabra
y del sacramento hace que la muerte de Cristo sea contemporánea, presentándole de nuevo, no a Dios, pues claro, el sacrificio fue ofrecido en la cruz una sola vez por todas, pero sí presentando este símbolo ante los hombres, porque sus beneficios están siempre frescamente disponibles. Cuando miramos a la cruz, vemos la justicia, el amor, la sabiduría y el poder de Dios. No es fácil decidir cuál se revela de manera más luminosa, si la justicia de Dios al juzgar el pecado, o el amor de Dios al soportar el juicio en nuestro lugar, o la sabiduría de Dios al combinar perfectamente esos dos elementos. El poder de Dios, salvar quienes hemos creído. Porque la cruz es una demostración de la justicia, amor, sabiduría y el poder de Dios. La cruz nos asegura que este Dios es en realidad dentro, detrás y más allá del universo.